Muy bien. Ok. ¿Usted se retira ya o va a estar un ratico más? Sí, tengo que retornar a la reunión que empezó a las 6:30. Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo retorno en un ratito. Muy bien. Marisa y Gerardo, ¿cómo están? Muy bien, profesor. Muy bien. Mucho gusto en verlo. Igualmente, gracias. Ricarda. Obrigado. O obrigada, uno de los dos. Obrigado. Ricarda, ¿cómo estás? No está ahí ahora. Ivonne, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gusto de verlos otra vez. Qué bueno. Igualmente, Martina. Ok. Martina, bien, gracias a Dios. Por acá, por el chat. Muy bien, vamos a poner entonces en mute los... ¿Cómo hago? Muy bien, nos habíamos quedado en el punto 251 en que el Papa habla de la propia religión. Gracias al intercambio regional, dice él, desde el cual los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la universalidad no diluya la particularidad. Una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. La integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería estar acompañada por un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino. Primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal, o sea que me importa el otro. Dice Ricardo, bien, profesor, gracias. En algunos barrios populares, dice el Papa, todavía se vive en el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino, cosa que nosotros vivimos en el tiempo del coronavirus, tiempo en que se hizo esta encíclica, donde vimos las dos cosas. Vimos la solidaridad y también vimos el cómo unos pocos se favorecen y otros quedan desprovistos. Y el Papa está haciendo un llamado a abrirse, a ser solidarios, a mirar al otro. En estos lugares, dice el Papa, en estos lugares que conservan esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con notas de gratuidad, un valor muy importante que se está perdiendo, que es la gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros, no solo de un yo, o de un tú, sino un nosotros. Ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos que sean capaces de construir una vecindad cordial entre sus pueblos, pero las visiones individualistas se traducen en las relaciones entre países y el individualismo es fruto del pecado. Por eso es importante atacar el pecado para que entonces se cree una renovación de la mente, una renovación del corazón, se quite el corazón de piedra por un corazón de carne, dice el profeta. Y entonces el hombre se pueda salir de su individualismo a un nosotros. El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos educados en ese miedo y en esa desconfianza. Quizás también nos criaron así, en este sentido de competitivo.
debe ser mejor que el otro, debe brillar, debe ser alguien, debe sacar la mejor nota, siempre tienes que sacar el máximo y siempre compitiendo con el otro, ¿no? Como si fuera la guerra del todo contra todo. Claro, cada uno, cada uno eh, buscando su propio bien, ¿no? Cada uno buscando siempre su propio bien, pasa por encima de los demás hasta alcanzarlo. Hay países poderosos, dice el Papa, y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Por el contrario, para los países pequeños o pobres se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloques y evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. La cosa no se trata de ser dependiente de otros, sino de descubrir y potenciar las cualidades de cada cual, los talentos que tiene cada persona, cada cultura. Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Ya en el capítulo 5 habla el Papa de la mejor política. Recuerden que el término polis refiere a la sociedad y política habla de lo concerniente a la sociedad, al pueblo. Para ser posible, dice el Papa, el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social. Esto es importante. Comunidad mundial, amistad social, son palabras que hay que tener en cuenta a la hora de entrar en el pensamiento del Papa Francisco, que gracias a Dios ya se va recuperando y está de regreso a Roma. Hace falta, dice el Papa, la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, estas palabras son muy repetitivas en el Papa. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. O sea, que no favorece el bien común, sino el bien de los propios políticos o el bien de unos pocos. Populismo y liberalismo. El desprecio, dice el Papa, de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En cambio, en ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los débiles y que respete las diversas culturas. El Papa habla de popular o populista. Una persona que es popular o una persona que es populista. En los últimos años la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Y esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo de uno de estos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Está más centrado, cuando uno habla de populismo, está más centrado en uno que en el mismo pueblo. Ganas la admiración de los demás, pero en el centro estás tú, no el pueblo. Por eso ignora la legitimidad
de la noción de pueblo, el intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. Democracia es que el pueblo es el que tiene la ley, el que pone la ley. Cosa que Sócrates en Grecia fue el padre de la democracia y murió como tal, porque a él se le hizo un juicio en la plaza, donde todos votaron si él debía morir o no. Y votaron la mayoría que sí, debía morir por cicuta, un veneno, y entonces él tomó el veneno. De ahí que Platón, que era su discípulo, y todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón, porque Sócrates no escribió nada. Y Platón decía, sí, la democracia es importante, pero bajo una ética, porque Sócrates siempre pedía que era fiel defensor y enseñaba a los jóvenes a no dejarse gobernar por dictadores, sino que el pueblo es quien decidía qué gobernante debería estar o qué ley debería gobernar o regir al pueblo. Pero eso debía obtenerse por mayoría de votos. Y entonces él fue como el inventor, por decir de alguna manera, de este estilo de política. Y fue condenado precisamente bajo esta democracia, el poder del pueblo. No obstante, si se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. Esto se estudia mucho en sociología. La realidad es que hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías, que existen megatendencias y búsquedas comunitarias también, y estas megatendencias y búsquedas comunitarias pueden anular a los particulares. Por eso es importante no perder el personalismo cuando se trata de la sociedad, no perder el personalismo, el trabajo con la persona en concreta. Jesucristo era así. Jesucristo tenía una masa de personas delante, pero atendía al individuo. Y esto es importante. También que se puede pensar en objetivos comunes más allá de las diferencias para conformar un proyecto común. Finalmente, que es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se incluye junto con la sólida crítica la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Porque existe, dice el Papa, un malentendido. Pueblo no es categoría lógica, ni una categoría mística. Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical. Es una categoría mítica. Cuando explicas lo que es un pueblo, utilizas categorías lógicas porque tienes que explicarlo. Cierto, hay falta, dice el Papa, pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil, que va hacia un proyecto común. Y hay líderes populares capaces de interpretar el sentido de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Pero deriva, dice el Papa, en insano populismo cuando se convierte en habilidad de alguien, aquí está,
Sano populismo es la habilidad de alguien para cautivar en orden de instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de un proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Por eso les decía con anterioridad que el populismo refiere no al pueblo, el populismo tiene el centro de atención en la persona. Otras veces busca sumar popularidad, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Eso se agrava cuando se convierte con formas groseras o sutiles en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo, sino de intereses personales. En efecto, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro. Y es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. No lo hacen negándose a sí mismo, pero sí con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros y de ese modo puede evolucionar. No es algo rígido, el pueblo es algo que está en movimiento. Otras expresiones de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo, que responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua, solamente pide votos y constante que genera a las personas los recursos para su propio desarrollo para que puedan sostener una vida con su esfuerzo y su creatividad. En esta línea dije claramente, dice el Papa, que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Habla de la equidad, es importante. Que no quede nadie fuera, que se les reparta a todos por igual. Por otra parte, los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. El gran tema es el trabajo, dice el Papa, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, el trabajo. Promueve el bien del pueblo. Incluso cuando nosotros vamos a trabajar, yo hice hace poco una publicación en Facebook que yo decía que cuando nosotros vamos o venimos de trabajar, debemos darle gracias a Dios por permitirnos a nosotros desarrollar nuestros talentos en el bien para el bien de los demás. Incluso para crecer la empresa de otra persona. Y nosotros estamos ofreciendo, cuando trabajamos, ofrecemos nuestro tiempo y nuestro talento para que otros crezcan. Por eso hay que darle gracias a Dios por permitirnos cada día, al salir del trabajo o venir del trabajo, darle gracias a Dios por permitirnos dar nuestro tiempo y nuestros talentos para en beneficio de los demás. Y es asegurada a todos la posibilidad de hacer brotar la semilla que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna, o sea, dar de sí mismo. Por ello, insisto, dice el Papa, en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Pobre es mejor darle trabajo, que todos los empresarios, la mejor manera que pueden de ayudar al pueblo es dándole trabajo. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Aquí está. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar su capacidad. Aquí está. Aportar su capacidad y su esfuerzo,
su tiempo, su talento, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal. No es solo un modo de ganarse el pan, sino un cauce para el crecimiento personal, porque también aprendes. Cuando estás trabajando, también aprendes cosas nuevas. O sea que el trabajo no es un castigo, como pensaban antiguamente, un castigo para el hombre por haber pecado, sino un crecimiento personal para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y en definitiva para vivir como pueblo. El trabajo nos une, nos hace corresponsables. El Papa habla de valores y límites de las visiones liberales. La categoría del pueblo, la categoría de pueblo que incorporó una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten, intereses particulares que coexisten, no hay un interés común. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad, pensando más bien en sus propios intereses, en brillar ellos como gestores de caridad, pero no realmente por un interés de ayudar a los demás. Para esta visión de la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecien la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. La caridad reúne ambas dimensiones, la mítica y la institucional, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo. Las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico, los procedimientos administrativos, porque no hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega. Y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano, incluso ignorado. Es allí donde debemos llegar, a las periferias, llegar allí a aquellos que están al borde del camino, que la vida los ha golpeado, que son un poco más lentos. Llegar allí y caminar a su paso, a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Si vamos al caso, aún el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. Porque si vemos, cuando nosotros llegamos a este mundo, todo es dado. Todo Dios te lo ha dado. Te ha dado una familia, te ha dado la creación.
El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos. Mientras tanto, la multitud de los abandonados queda a merced de la posible buena voluntad de algunos. Esto hace ver que es necesario fomentar no únicamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Países que están abandonados a su suerte y los demás países solo miran para luego sacar provecho, por supuesto. Esto a su vez implica que no hay una sola salida posible, una única metodología aceptable, una receta económica que pueda ser aplicada igualmente para todos y supone que aún la ciencia más rigurosa pueda proponer caminos diferentes. Debemos ayudarnos los unos a los otros. No somos islas. Todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Por eso, mi crítica, dice el Papa, al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. El asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano, que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia, o sea, la inclinación al mal, que es consecuencia del pecado original. Se ha quedado la concupiscencia, que no es de índole sexual. La concupiscencia es la inclinación al mal, a la desobediencia a Dios. La inclinación del ser humano, dice el Papa, a encerrarse en la inmanencia de su propio yo. Él lo dijo más bonito que yo. De su grupo, de sus intereses mezquinos. Esa concupiscencia no es un defecto de esta época. Existió desde que el hombre es hombre, porque es que reside en el pecado y simplemente se transforma, advierte diversas modalidades en cada siglo y finalmente utiliza los instrumentos que el momento histórico pone a su disposición, pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. El mismo Dios le dice a Caín: el pecado acecha a la puerta de tu casa, pero tú puedes dominarlo, porque Satanás lo único que puede hacer, que es el enemigo de la humanidad, lo único que puede hacer es tentarte, pero tú tienes el poder que Dios te da para decirle no. Tú puedes decirle no, porque no tiene ningún poder, el poder solamente ejerce en Dios. La tarea educativa, dice el Padre, el desarrollo de los hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente. La hondura espiritual hace falta para dar la calidad a las relaciones humanas. De tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos que manipulan a la sociedad. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solos podrían asegurar el futuro y la solución a todos los problemas.
Y este componente de la fragilidad humana hay que tenerlo en cuenta, porque el hombre es muy fácil de manipular. Es muy fácil venderle el producto. El mercado solo no resuelve todo, dice el Papa, aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico, llama el Papa, derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. La inequidad, mis queridos amigos, es producto del pecado. Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. No se puede matar la creatividad empresarial. Para que la especulación, dice el Papa, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. Y es que todo lo humano puede fallar. Si no tiene el sabor de Dios, si no tiene el contexto del otro, del amor, la estructura falla. El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica mostraron no ser infalibles. Es lo que les estaba comentando. Se deteriora porque lo humano es débil, no es duradero. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro. Y sobre este pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos, teniendo en cuenta al hombre, que es en definitiva el centro de todo, porque todo gira alrededor de él. En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a los desocupados, a los trabajadores precarios e informales. Eso no se tienen en cuenta, porque es que no les interesa. Les interesan sus intereses, valga la redundancia, pero no estos. Y el Papa habla de tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Y hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobiernos locales, nacionales o internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. También los excluidos. Que a veces son los que más aportan. Y a su vez es bueno promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas y se vayan encontrando. Recuerden que el Papa habla mucho de la cultura del encuentro, pero sin traicionar su estilo característico, porque ellos son sembradores de cambio, promotores de un proceso
que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas, encadenadas creativamente, como en una poesía, que todo va rimando. Y en este sentido son poetas sociales. Poetas sociales que trabajan y proponen y promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Por eso Jesucristo andaba con ellos. Jesucristo no solo andaba con ellos, Jesucristo vivía con ellos. Les tenía en cuenta, caminaba junto con ellos, eran uno de ellos. Aunque molesten, dice el Papa, aunque molesten, aunque algunos pensadores no sepan cómo clasificarlos, hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, es un número más esta persona, una formalidad. Pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera el pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Hay que contar también con estos. Estos también son parte del engranaje, son parte de nosotros. Nosotros somos ellos también. No podemos desligarlos. Tenemos que incluirlos para juntos crecer, porque somos la misma familia humana. Jesucristo tenía una frase que era muy importante. Decía, no consideren, decía, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se puede menospreciar al otro. No se puede reducir. Más bien exaltar. Porque somos muy buenos a veces para decir lo malo del otro, lo que el otro hace mal. Pero ¿y por qué no hablamos de lo que el otro hace bien? De lo bueno que tiene el otro. Para que esa persona pueda descubrir y todos los demás descubrir sus talentos. El poder internacional, dice el Papa. Me permito repetir que la crisis financiera del 2007 al 2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Es más, parece que las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismos, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes, porque utiliza al otro para alcanzar sus propios beneficios. Es la cultura del utilitarismo que habla también el Papa. Del descarte, si el otro no me sirve, lo echo a un lado. Si el otro no potencia mis intereses, entonces ¿para qué lo quiero? Qué difícil es tener una persona en casa que no haga nada. Qué difícil. A veces el ancianito que ha trabajado tanto, el abuelito, el papá que ya está anciano, está en la casa y piensas tú que no hace nada, pero su sola presencia es ya una acción. Y en tan buen beneficio para los nietos, para los hijos. La sola presencia del abuelito transforma el clima de la casa. El Papa quisiera insistir en que dar a cada uno lo suyo, eso es la equidad, eso es justicia. Siguiendo la definición clásica de justicia, mira aquí el Papa lo habla,
significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente. Recuerden que somos frágiles, que somos barro, que no somos la Coca-Cola en el desierto, que hay otras fuentes de agua en el desierto. Un grupo humano no se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder, sea sobre todo político, económico, la defensa o tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. No es el gobierno, no es la política, no son las leyes las que nos dan a nosotros el derecho. No, nosotros tenemos derecho por nacimiento. Por nacimiento. Que están arraigados en Dios, están arraigados en la esencia del ser humano. El siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tienden a predominar sobre la política. Y en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo de entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Y estas transnacionales someten a los pueblos, los esclavizan y someten también a los gobiernos, y se pierde la individualidad y la creatividad. Y cuando algo no es como está establecido, se sanciona. Se sanciona la individualidad. Se sanciona la autenticidad. Y cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y de la miseria, aunque ciertamente, el Papa dijo, el Jesucristo dijo que siempre vamos a tener a los pobres con nosotros, siempre. Porque los pobres extienden la mano, no para quitarte lo tuyo, sino para que no acumules. El pobre, la persona que está con la mano tendida, es un lugar teológico. ¿Por qué? Porque está puesto ahí para que tú y yo no acumulemos, para que tú y yo seamos solidarios, no seamos ambiciosos. Por lo cual, el pobre que está con la mano extendida en la calle pidiéndote, o tirado en una acera, pidiéndote con la mano extendida, es un lugar teológico. Esa persona te salva a ti. Te salva para que vayas al cielo. Aunque algunos se pongan impertinentes. Recuerda que Dios ya tenía que haber cortado la mata de higo. Tenía que haberla cortado ya. La higuera, recuerda. Y el Señor le dijo, no, déjala un año más, un año más. Y cada día viene Dios con estas personas que a veces son muy impertinentes
viene a pedirte fruto. Y tú piensas que es el demonio. Tú dices, ay, el demonio me está tentando, el demonio. No es el demonio, es Dios quien viene a buscar fruto. Yo tengo un amigo de la comunidad, de la iglesia, que sabe la interpretación de este texto. Y a veces como se pone un poco impertinente, que yo le tengo que llamar la atención, me dice, aquí estoy recogiendo fruto, hermano. Recogiendo fruto, a ver la paciencia, venga. A ver la paciencia, el amor, la caridad. Estoy recogiendo frutos. La erradicación del hambre y de la miseria. Y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. En esta línea recuerdo que es necesaria, dice el Papa, una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y el Papa hablaba mucho al principio de su pontificado y durante todo su pontificado de la reforma. Y el Papa habló hasta de la reforma del papado, la reforma del papado, la reforma de la iglesia, la reforma de las finanzas de la iglesia. Y aquí habla de la reforma de las organizaciones de las Naciones Unidas, para que se dé para que crezca en un concepto de familia de naciones. Y según los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo, tanto en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en tantos lugares del mundo, a veces los otros países se comportan como extraños, no se comportan como familia. Y si no escuchan al Papa, ¿a quién van a escuchar? El Papa es una autoridad moral, es el vicario de Cristo, pero si no le hacen caso, por eso que el Papa da estos documentos. Cuando el Papa tiene una visita de algún presidente que le va a visitar, le regala los documentos para que pueda leer estas cosas. Recuerden que las encíclicas están a nivel de las cartas de Pablo, que nosotros en la misa decimos palabra de Dios. La encíclica es el documento más importante que puede escribir un papa. Y entonces hay que leerlo detenidamente, porque este documento tú puedes leerlo en tu casa, pero que es un poco más entretenido. Y digo entretenido porque luego lo vamos a compartir. Leerlos nosotros en comunidad. Leerlos en comunidad. Es muy bueno leer en comunidad. Leer la Biblia en la familia. Está bien que tú leas la Biblia personalmente, pero eso te enriquece a ti. Pero si tú lees un texto de la Biblia en la mesa o están sentados en la sala y lees un capítulo de la Biblia, un capítulo. Es muy bueno que todos los escuchen. Nos une hablar de cosas santas. Porque estas cosas que estamos leyendo son cosas santas. Vienen de parte de Dios, del vicario de Cristo. Es el documento más importante que puede escribir un papa. Es el último, el más actual. ¿Qué es lo que el papa nos está diciendo? ¿Qué es lo que el papa considera que es importante para nosotros? Y no solo para la iglesia, para todos los hombres de buena voluntad. Se pueden alimentar de estas palabras. Continúa. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad coaptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. Porque la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia.
Pero la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de la Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Esto es bellísimo. Este párrafo es bellísimo. Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Es necesario evitar que esta organización sea deslegitimizada por sus problemas o deficiencias, puede ser afrontados y resueltos conjuntamente. Hay personas que han llegado a decir que para qué sirven las Naciones Unidas si no hace nada. No está logrando el objetivo, que es hacer que todas las naciones trabajen en la corresponsabilidad y en la familiaridad. Hacen falta valentía, dice el Papa, y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que la fuerza del derecho. La tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Y esto requiere fortalecer los instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad. Soluciones pacíficas. Entre estos instrumentos normativos deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados, porque garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los estados más débiles. ¿A quién le importa lo que está pasando en Cuba? ¿A quién le importa lo que está pasando en Haití, en Irak? ¿A quién le importa lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela? Son los estados más débiles. Y otros países están necesitados de ayuda, de colaboración. Gracias a Dios, hay tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional y su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y a las situaciones más críticas de algunos grupos. Así adquiere una expresión concreta el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Aquí está, principio de subsidiariedad. Ayudar al otro. No es darle todo, no es hacer tu trabajo, es ayudarte a que tú puedas lograr lo que quieres lograr. Que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor grado, de menor rango. Principio de subsidiariedad que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción del Estado, complementan. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad.
¿Todo está bien? ¿Hasta ahí van bien? ¿Sí? Claudia, Marisela, Humberto, ¿va bien? Sí, profesor, por mí está bien todo. Perfecto, muy bien. Y Maris y Gerardo, ¿bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Ivonne? Muy bien, gracias. Bien. Súper. La belleza, dice el Papa. Y muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Dice que la belleza va a transformar el mundo, decía un escritor. La belleza va a transformar el mundo. Una caridad social y política. Para muchos la política hoy es una mala palabra. Tú tocas la puerta a una persona o tú estás conversando con una persona y te dice, no, yo no hablo de política, como si fuera una mala palabra. Estamos hablando de la sociedad. Estamos hablando de los retos, estamos hablando de los conflictos, estamos hablando de lo que compete a nosotros. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Cuando hablamos de política, estamos hablando de las personas en concreto. Cuando la iglesia, que hay personas que dicen, la iglesia no se mete en política. No, la iglesia no hace politiquería, pero la iglesia se mete donde hay un ser humano para defender su dignidad. Y dice el Papa que para muchos la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. Y muchas personas no quieren que la iglesia se meta en política porque están salvando sus intereses. Y cuando el evangelio entra, cuando la iglesia entra, cuando la palabra de Dios entra, dice que entra como una espada de doble filo, separando el hueso y la carne. Y a esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía, dominarla con alguna ideología. La política está al servicio del pueblo. La política está para el bien común, no para el interés de los políticos. Pero ¿puede funcionar, dice el Papa, puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Es necesaria la política. Dice el Papa, la política que se necesita. Me permito volver, dice el Papa, me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia. Y no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Piensen en esto. La política, la economía y la sociedad es un trípode en que va sostenido todo. La política, la economía y la sociedad. Si se afecta una de estas patas, se cae la mesa. Se cae la silla, es una silla de 3 patas, una mesa de 3 patas. Si tú le quitas uno, se cae. Por lo cual, si la política se afecta la economía y la sociedad. Si la sociedad se afecta la economía y la sociedad y la política. Y si la economía de un país se afecta a la política y a la sociedad. Y cualquiera de esas que queda afectada se viene abajo la mesa completa. Y entramos en una crisis política, económica y social. Si el gobierno no sirve, la economía no sirve,
¿Y cuántos políticos callan la boca de los economistas? Los economistas y los sociólogos son los que orientan a los políticos. ¿Y cuántas veces se le calla la boca a un sociólogo? ¿Cuántas veces se le calla la boca a un economista por mantener las ideas políticas? Tú tienes que escuchar a los economistas. Tú tienes que escuchar a tus sociólogos. Ellos son los que te dicen dónde estamos y hacia dónde vamos. El político no puede cerrar los ojos. El político tiene que trabajar con los economistas y con los sociólogos. Porque si no, se viene abajo todo. Se convierte en una dictadura. Es mi criterio lo que cuenta y más nada. Y entonces vienen tantos errores. Es la malcriadez. Yo estoy seguro que detrás de todos esos políticos hay unos niños malcriados, desde chiquiticos, que se les ha dado el poder de hacer lo que les da la gana, que nunca se les corrigió, y entonces llegan a ser presidente de una nación y acaban. Y como ellos están en crisis, ponen en crisis a todo el país. Y no tienen la humildad para retirarse o para decir, estoy equivocado, me equivoqué. Cuando nosotros en miércoles de ceniza, al principio de la cuaresma, nos ponen la señal de la ceniza en la frente, es ir por la calle diciendo públicamente, yo me equivoco. Yo no soy Dios. ¿Por qué? Porque es el signo del arrepentimiento, de que yo me he equivocado, de que yo no soy perfecto, de que yo no soy bueno, de que bueno y perfecto solamente es Dios. Dice el Papa, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante el replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario. Esto es importante, esto. Diálogo interdisciplinario. Los diversos aspectos de la crisis. Pienso en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. No son los economistas los políticos, no son los economistas los que llevan un país. Ni los poetas, ni los músicos, ni los pintores, ni los sociólogos, ni los arquitectos. Son los políticos, los que buscan el bien común, el bien del pueblo. Dice el Papa, no se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política, dice el Papa, se muestra cuando en momentos difíciles se obra con grandes principios y pensando en el bien común. Aquí reside la grandeza política. En el bien común. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en proyectos de nación, y más aún en proyectos comunes para la humanidad presente y futura. O sea, hacer cosas pensando no solo en el ahora, sino en el futuro de la nación. Porque lo que tú hagas ahora va a repercutir en el futuro. Lo que tú hagas ahora en tu casa. Porque tu casa es como un país en menor escala. Es como que tú gobiernas un país, pero a menor escala. Y eres tú el presidente de la nación.
y el presidente de la nación está al servicio del pueblo. Y tiene que pensar que todo lo que haga en el presente va a afectar el futuro. Si tú haces algo negativo aquí, va a afectar a la futura generación. Si tú haces algo bueno aquí, va a afectar positivamente al futuro. Pensar en lo que vendrá no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica, porque como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo de Dios, un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Es dado, give it, es dado, no es tuyo. Se te ha dado para administrar y para dejar un mundo mejor al que viene. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas, meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectoriales y a los saberes más variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busca el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana, su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Orientar la energía por cauces nuevos. Porque quizás no es por donde tú quieres ir. Por eso es que no se puede detener la creatividad humana. Puede ser que tú plantees que esto es lo mejor para, pero los demás hay que escucharlo porque tienen una creatividad humana que pudiera enriquecerte. Por eso hay que orientar la energía, no se puede parar la energía, no se puede bloquear la energía. La energía tiene que ser liberada y usted la orienta. Conoces la energía de tus hijos, conoces la energía de tu esposo, de tu esposa, que viene con fuerza. Solamente tienes que canalizarla, pero no la detengas. No la detengas porque revienta el conducto. Si tú taponeas un conducto donde viene energía, explota y se rompe todo. Pero si tú canalizas la energía, puedes sacarle provecho. Mira las cosas del Papa, dice el amor político. Tú, ¿quién podría utilizar una frase así sino él? Él es como, yo lo veo también como un poeta, un hombre sabio, un poeta, el amor político. Será el amor por el pueblo, ¿no? El amor político, el amor entre la gente. Vamos a ver de qué nos habla. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos, no son meras utopías. El amor político, reconocer a cada ser humano como un hermano, sentido genérico, hermano, hermano, y buscar la amistad social que integre a todos. Este es sumamente importante. Exige las decisiones y la capacidad para encontrar caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. O sea, hacer el
Se trata de avanzar hacia un orden social político cuya alma sea la caridad social. La caridad social. Una vez más convoco, dice el Papa, a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, dice el Papa, es una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Altísima vocación, la caridad social. ¿Y qué es lo que le hace altísima vocación? La búsqueda del bien común. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Y no solo de toda la ley, de los profetas también. Se leía la ley y los profetas. Y el amor es la síntesis de todo esto. Y esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político. El amor no es de la religión. El amor es Dios. Y Dios ama a todos. Y ha creado a todos los seres humanos. ¿Quién puede decir no tengo a Dios? Si en todo se ha sembrado la semilla. Vive porque vive Dios. Porque vivimos del aliento de Dios. El hálito divino. El ruaj de Dios. Y se manifiesta con todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas, cercanas, sino también en las macro relaciones. ¿Cómo son las relaciones sociales, económicas y políticas? Que se vea el amor, que se pueda palpar en la economía, que se pueda palpar en la política, en las relaciones sociales. ¿Cuándo se busca el bien común? Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad política. Lo voy a tintar todo. La caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Esto es importantísimo. No somos un ente libre, un ente solo. No somos un eón que está suspendido en el universo. Somos parte de un todo. Y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. A que se le escuche, a que proponga. No se puede anular al otro. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir a las personas a individuos fácilmente dominables, a un número, decía el Papa. Fácilmente dominables por poderes que miran intereses espurios. La buena política busca caminos de construcción de comunidades. La buena política busca caminos de construcción de comunidades en distintos niveles de la vida social en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Habla de un amor efectivo. Dice efectivo, ¿verdad? No afectivo. Amor efectivo.
A partir del amor social, es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. Y el Papa Juan Pablo II hablaba de la civilización del amor. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril el amor. El amor no es una palabra que está ahí, un concepto. Amor es amar. Perdón es perdonar. Por eso dice el Papa que no es un sentimiento estéril. Es un verbo, es una acción. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente de su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. La caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. O sea, que para que una vida social sea sana y abierta, es necesaria la caridad. Sin embargo, hoy se afirma fácilmente su irrelevancia, la irrelevancia de la caridad, para interpretar y orientar las responsabilidades morales. El amor se queda afuera, se ve como un signo de debilidad. Es mucho más que sentimentalismo subjetivo, si es que está unida al compromiso con la verdad. De manera que no sea presa fácil de las emociones y de las opiniones contingentes de los sujetos. Contingentes porque varían, cambian. Precisamente su relación con la verdad facilita a la caridad su universalismo y así evitar ser relegado a un ámbito de relaciones reducido y privado. El amor es Dios. El amor no es lo que yo siento. El amor no es la cosquillita aquí en el estómago, en la barriguita, ¿no? De otro modo será excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal en el diálogo entre saberes y operatividad. Sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. Por eso la apertura a la verdad no es la emotividad, no es lo que te produce a ti el llanto o la risa, lo que te produce a ti el bienestar, no está ahí, porque la verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva, la verdad está en Dios y todos nos regimos por ella. Porque si la verdad fuera subjetiva, entonces sería una anarquía. Todo el mundo tendría la verdad, por lo cual la verdad no existe. Existiría tu verdad o mi verdad. Y nunca nos pondríamos de acuerdo. Por eso la verdad es objetiva. Es Dios. Vive fuera del hombre. Es la apertura a la verdad. Protege a la caridad de una falsa fe que se queda en su horizonte humano y universal. La falsa fe. Mi fe. Mi Dios. Nosotros somos comunidad. Por eso los cantos en la iglesia hablan de la comunidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Venimos. Es un lenguaje católico. Ya las letras protestantes hablan de un intimismo. Renuévame, libérame a mí y los demás que se chiven. En cambio, las letras católicas hablan de la comunidad. Vamos hacia ti, Señor Jesús. ¿Ves? Los cantos que hablan, vamos, reunidos en torno a tu mesa. La caridad necesita la luz de la verdad, que constantemente buscamos y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, que no están contrapuestas la razón y la fe.
van por caminos paralelos, la razón y la fe, sin relativismos. Esto supone también el desarrollo de las ciencias y su aporte insustituible para encontrar los caminos concretos y más seguros para obtener los resultados que se esperan. Porque cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones, sino lograr efectivamente lo que ellos y sus naciones necesitan para realizarse. Y entonces el otro es el que tiene que hablar, el pueblo es el que tiene que hablar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y no dar por sentado lo que el pueblo necesita. Hay que preguntarle, hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo expresarse. Tiene que tener el pueblo un espacio para expresarse, para decir lo que siente, su descontento, su contento, lo que está bien, lo que está mal. La actividad del amor político. Hay un llamado amor ilícito. Hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigido a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Porque la miseria de un país se debe a la mala política y a la mala gestión del gobierno. Porque no tiene por qué un país estar en la miseria. Y la miseria es más que pobreza. Dice el Papa, es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. El político le construye un puente y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de caridad que ennoblece su acción política. Los desvelos del amor. Y esto lo saben muy bien las mamás y los papás con sus hijos. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. El amor preferencial por los pobres, que hablaba el Concilio Vaticano II, por los últimos. Está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Pero no hacernos los ciegos cuando Dios nos está poniendo al pobre delante. A veces tenemos al pobre en la ventanilla del auto, en la ventanilla del carro, y no lo miramos. Ni contacto visual, ni para saludar. No tienes para darle, pero salúdalo, míralo a los ojos. Una vez yo conversando con un homeless, de las tantas cosas que conversé con él, le pregunté qué era lo que más le dolía de los otros. Y era que lo ignoraban.
que lo pasaban por al lado y ni lo miraban. Este es el gran pecado del rico y Lázaro en el Evangelio. El más profundo pecado de este hombre no era que banqueteaba, sino que este hombre no sabía ni que en la puerta de su casa había un pobre, que le pasaban por al lado y no lo veían. No lo veían. Y a veces somos así, ciegos. El solo hecho de hacer contacto visual con el pobre ya es algo digno, es la dignidad de la persona. Salúdalo. Tú quieres ver algo grande, baja la ventanilla, dale los buenos días, pregúntale su nombre, aunque no tengas nada. Y quizás recibas una bendición. Quizás el pobre te bendiga. Dice que Dios te bendiga. De otro modo, te vas sin la bendición. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los del pragmatismo sin alma. Por ejemplo, no se puede abordar el escándalo de la pobreza, que podríamos decir el escándalo de la cruz, promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos, como poniendo parches, decía el Papa anteriormente. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. O sea, das y el otro no hace nada. Es solamente dar. Y el otro se convierte en un ente pasivo. Lo que se necesita, dice el Papa, es que haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de este camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Porque cuando tú ayudas al otro a lograr sus objetivos, tú eres solidario, no lo dejas abandonado. No es que tengas que hacer su trabajo, no es que el otro tú le hagas todo y se quede pasivo, no, es que tú lo ayudes a él. Es como la iglesia que ayuda a la educación religiosa de la familia. Una cosa que ya debe estar dada por los padres, pero nos hemos dado cuenta que los padres no ejercen su papel de catequistas de sus hijos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ayudamos. Por eso es bueno que haya también una catequesis para los padres. Cuando yo fui director de educación religiosa en Santa Ana, Homestead, y en San Juan Bosco, en la pequeña Habana, en Miami, yo tenía una catequesis para los padres, en el mismo tiempo que los niños estaban dando catequesis. Los padres se quedaban la hora esa y yo les enseñaba a los papás la misma lección que le estaban dando a los niños, pero para adultos. Y lo agradecían muchísimo. En vez de estar esa hora por ahí, o con el teléfono, o lavando, o haciendo no sé qué, hacíamos que estuvieran allí con nosotros. Es un trabajo conjunto, un trabajo que lo hacemos juntos, es la solidaridad. Vamos a parar aquí. Y aquí continuamos la semana que viene. Dios mediante. El 21. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Por nada. Que estoy de regreso. Y bueno, vamos entonces Muy a bien. darle la bendición al final. Que el Señor esté con ustedes.
y con su espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y de sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Diácono.